12 millones de vehículos se desmantelan y reciclan anualmente solo en los Estados Unidos. ¿De dónde surge la mayor fuente de acero reciclado del mundo si no es de las minas? A simple vista, las excavaciones terrestres parecen la única opción lógica para obtener el metal, pero en realidad, el flujo masivo proviene de la industria del reciclaje automotriz, llamada la segunda puerta del coche. Se puede notar cómo los patios de chatarra funcionan como las minas de acero más eficientes de la humanidad. Parece evidente que el vehículo ha alcanzado el final de su vida útil, pero en realidad se embarca en un nuevo viaje técnico. Las piezas viejas esperan su turno para la reintegración, pero esto es solo el comienzo. Por esta razón, los restos se transforman en la base bruta para la construcción y la industria. Se ve cómo el material antiguo da forma física a la próxima generación de automóviles. El metal avanza hacia la siguiente etapa de procesamiento. $48,000. Esa es la cifra que alcanza un vehículo antes de rodar por primera vez. Tras 10 años, la máquina entra finalmente en el proceso de reciclaje. ¿Cuánto valor real puede conservar el metal tras una década de uso intenso? A primera vista, el coche parece chatarra inútil lista para el vertedero. Pero detrás de esa pregunta existe una industria de $60,000 millones anuales, donde millones de vehículos se desmantelan y trituran para renacer. Este proceso da trabajo a cientos de miles de personas y reduce drásticamente los costos de fundición. Si el mineral de hierro es una mina natural, los autos al final de su vida útil son una mina artificial sin límites. Se puede notar cómo cada ciclo ahorra hasta un 74% de energía frente a la extracción de nueva mena. En promedio, se recupera el 75% del peso del vehículo, desde acero y aluminio hasta vidrio y plásticos. Pero esto es solo el comienzo. Se ve cómo cientos de millones de toneladas de material renacen anualmente tras el procesamiento. Su viaje continúa en forma de edificios, productos cotidianos y la próxima generación de automóviles. 95% de los vehículos que terminan su vida útil en Estados Unidos pasan por este sistema, posicionando al automóvil como el producto de consumo más reciclado del planeta. Al llegar al área de recepción de la planta, los técnicos registran el número de identificación, el código del motor, el año de fabricación y el estado general, revisando toda la documentación asociada. Pero esto es solo el comienzo. Fotografían la unidad desde varios ángulos, adhieren un código de seguimiento físico al chasis y cargan el conjunto completo de datos en un sistema de gestión digital. ¿Por qué se requiere un registro tan meticuloso para un objeto aparentemente destinado al desguace? La entrada de datos consume tiempo y recursos humanos antes de que comience cualquier maquinaria. Esto no solo permite el rastreo total del proceso, sino que sienta la base para calcular el valor residual exacto de cada vehículo. A primera vista, la inspección parece una revisión superficial, pero en realidad define el destino económico de cada componente. Se puede notar cómo los expertos separan motores, transmisiones, electrónica y partes interiores para el mercado multimillonario de repuestos usados, mientras que las unidades muy dañadas o desgastadas van directo a la recuperación de materiales. Transición al siguiente nivel. Por esta razón, una vez completada la etapa, los coches se organizan en lotes a lo largo del patio exterior. Se ve cómo quedan alineados para entrar en la línea de procesamiento en un orden sistemático, maximizando su valor recuperable para la economía. 98% es la tasa de reciclaje casi perfecta que alcanzan las baterías de plomo ácido en los coches convencionales de gasolina. ¿Por qué se retira este componente específico antes de cualquier otro paso en el procesamiento? A simple vista, parecería que el desmantelamiento de la carrocería exterior debería ser la prioridad inmediata tras la inspección de entrada. Sin embargo,
la batería representa el riesgo eléctrico más peligroso que aún persiste en el vehículo y debe neutralizarse primero. El plomo, el plástico e incluso el ácido sulfúrico del interior se recuperan para fabricar nuevas unidades, maximizando su valor para la economía. Pero esto es solo el comienzo. Para los híbridos o vehículos eléctricos, los paquetes de iones de litio mucho más grandes exigen un procedimiento aún más estricto. Se observa cómo se desconectan cuidadosamente, se empaquetan de forma segura y se envían a instalaciones de reciclaje especializadas. Solo cuando el sistema eléctrico se ha eliminado por completo, el vehículo recibe luz verde para avanzar a la etapa de procesamiento. Se puede notar cómo la unidad se eleva sobre una plataforma para comenzar la extracción exhaustiva de fluidos. Esta operación abarca desde la gasolina y el aceite del motor hasta el líquido de transmisión, los frenos, el refrigerante y el gas del sistema de aire acondicionado. Abrazaderas hidráulicas aseguran el bastidor en su lugar con firmeza, mientras una sonda de acero especializada perfora el tanque y se conecta a una bomba de vacío de alta presión. Transición al siguiente nivel. Varios galones de combustible y fluidos todavía permanecen en promedio dentro de un vehículo al final de su vida útil. Esta cantidad es suficiente para causar incendios, explosiones o contaminación ambiental grave si no se maneja correctamente. En cuestión de minutos, todo se drena y se dirige hacia depósitos subterráneos. Parece evidente que estos líquidos son simplemente desechos, pero en realidad nada se desperdicia en esta etapa del proceso. Una vez filtrados, la mayoría de los fluidos recuperados se reutilizan para alimentar carretillas elevadoras, generadores y otros equipos dentro de la planta. El resto se almacena para operaciones internas, ayudando a recortar significativamente los costos de energía. Se ve cómo los sensores de presión, las válvulas unidireccionales y las tapas de sellado mantienen un sistema completamente cerrado, evitando que los vapores escapen. El vehículo queda limpio y seguro, listo para enfrentar el desmantelamiento estructural. Décadas enteras tardarían los neumáticos viejos en descomponerse si simplemente se enviaran a los vertederos sin tratamiento. Una vez que todos los fluidos han sido drenados por completo, el coche avanza hacia la etapa de desmantelamiento de sus componentes mayores, garantizando la seguridad operativa de toda la línea. ¿Por qué las ruedas se retiran generalmente en primer lugar? A simple vista, el vehículo parece una unidad compacta difícil de separar. Sin embargo, estas piezas ocupan un espacio significativo y son fáciles de procesar, por lo que su extracción inmediata es prioritaria. La mayoría de los neumáticos se trituran en gránulos de caucho para carreteras de asfalto y superficies de parques infantiles, mientras que otros se utilizan como combustible alternativo en hornos industriales. Se puede notar cómo las llantas de acero y aluminio se separan tras la extracción y se envían directamente a las fundiciones para el reciclaje del metal. Pero esto es solo el comienzo. A continuación vienen los parabrisas y cristales de las ventanas, cortados con precisión mediante equipos especializados. Se trata de vidrio laminado reforzado con una capa de PV que evita el estallido en fragmentos peligrosos. El reciclaje recupera no solo el vidrio, sino también este polímero, que se reutiliza posteriormente en materiales de insonorización y recubrimientos industriales. Luego, se retiran las puertas, una parte de aspecto sencillo que en realidad combina múltiples materiales complejos en su interior. Los marcos de acero o aluminio se cortan para su refundición, mientras que los motores eléctricos para los controles de las ventanas, los sistemas de cierre y el cableado interno se desmontan por separado. Esto permite a los operarios recuperar cobre, plásticos resistentes e imanes de manera eficiente. Pero la complejidad aumenta al llegar al interior, donde asientos, tableros y alfombras son cuidadosamente desmantelados y clasificados.
El cableado a menudo se pela para recuperar el cobre, mientras que los plásticos y telas se trituran y reutilizan en nuevos materiales. Todo se vuelve más complejo. Finalmente, se retiran el motor y la transmisión, los conjuntos mecánicos más pesados y valiosos del automóvil. Algunos se reacondicionan para la reventa, mientras que otros se descomponen aún más para extraer aluminio, acero, cobre e incluso metales preciosos de los convertidores catalíticos. Esta secuencia sistemática de desmantelamiento maximiza el valor restante de cada componente individual. Transición al siguiente nivel. Esto asegura también que el siguiente paso, triturar el chasis del vehículo, pueda proceder de manera segura y eficiente. Antes de que un coche entre en la trituradora, todavía transporta una mezcla de piezas no metálicas difíciles de procesar, desde tubos de escape doblados y grandes paneles de plástico hasta cableado enredado. Para eliminarlos, el vehículo se envía al área de procesamiento brusco, donde brazos mecánicos masivos equipados con cizallas hidráulicas asumen el trabajo pesado. Con decenas de toneladas de fuerza de sujeción, las mandíbulas de acero arrancan cualquier puerta restante, tiran de los sistemas de escape o aplastan los radiadores en segundos. Se ve cómo los plásticos, el relleno de espuma y otros materiales que no se pueden fundir se descartan en el acto bajo la presión hidráulica. Gracias a la pura potencia mecánica, el chasis del coche queda rápidamente limpio de partes no deseadas, mucho más rápido que mediante el desmontaje manual. Este paso de limpieza actúa como un filtro grueso para toda la línea, eliminando materiales que podrían encenderse, contaminar el metal recuperado o dañar la propia trituradora. Después de solo unos minutos bajo la cizalla hidráulica, la estructura del vehículo se reduce a una carcasa limpia de acero y aluminio, lista para la compactación con máxima eficiencia. 150 toneladas de fuerza mínima aplastan el bastidor de acero desnudo cuando entra en la prensa hidráulica masiva. ¿Por qué se requiere una reducción de volumen tan drástica en esta etapa inicial? A simple vista, el transporte de la estructura tal como está parecería viable en distancias cortas, pero sin reducir el volumen a una décima parte del original, la logística y el almacenamiento serían imposibles de gestionar a escala industrial. Se puede notar cómo el metal cede y se pliega sobre sí mismo hasta convertirse en un bloque compacto bajo la presión de los cilindros. Dependiendo de la tecnología, este proceso varía. El empacado de autos crea cubos de acero densos. Las empacadoras industriales procesan entre 25 y 40 automóviles por hora, optimizando el espacio en las instalaciones grandes antes de la etapa de trituración. Estos bloques de alta densidad resultan fáciles de apilar, almacenar y transportar, permitiendo una gestión de inventario superior en plantas de gran volumen. Pero esto es solo el comienzo. A primera vista, la aplanadora de autos parece la solución más rentable por su velocidad y bajo consumo de energía en chatarrerías medianas. Comprime los vehículos hasta dejarlos en láminas planas de solo unas pocas docenas de centímetros de espesor. Pero en realidad, la menor densidad de estas láminas obliga a la etapa posterior de trituración a consumir mucha más energía para procesarlas. Es un intercambio técnico constante entre costos de inversión inicial y eficiencia operativa a largo plazo. Se ve cómo la cizalla empacadora realiza una doble función al comprimir y cortar simultáneamente el vehículo en secciones cortas y manejables. Aunque su rendimiento por hora resulta menor, ofrece una ruta directa a las trituradoras o incluso a las fundiciones, saltándose el paso de empacado por completo. Más adelante se complica. Si comparamos las metodologías, el empacado funciona como un empaquetado ajustado para almacenamiento, mientras el aplanado actúa como un rodillo para el transporte sencillo. El cizallado, por su parte, corta el material en piezas listas para la refundición inmediata. Métodos diferentes,
pero todos comparten el objetivo de transformar un auto voluminoso en metal uniforme y manejable. El proceso solo está cobrando fuerza. Las pacas de acero denso alimentan la trituradora de alta capacidad. Dentro de la cámara, ejes de acero masivos con dientes entrelazados giran en direcciones opuestas, desgarrando el bloque comprimido en segundos. Se puede notar la violencia mecánica con la que un auto que ocupaba un estacionamiento entero se reduce a fragmentos uniformes de chatarra. El estruendo del metal chocando llena el aire durante la operación de las aspas. Y esto no es el límite. 100 a 150 toneladas de acero por hora puede procesar una trituradora industrial moderna, lo que equivale a cientos de vehículos cada día. Esta eficiencia permite a la industria del reciclaje operar a gran escala, convirtiendo montañas de chatarra en materia prima lista para la fundición. Potentes imanes extraen primero el acero al carbono de la mezcla triturada, mientras las corrientes de Foucault desvían el aluminio y el cobre hacia los lados. Se observa cómo los residuos de plástico, caucho y tela se separan del flujo principal para ser descartados. El acero recuperado se comprime en paquetes para el horno, y los metales no ferrosos se recogen por separado para otras industrias. En menos de una hora, la línea recupera metales puros listos para reingresar al ciclo de producción sin prisa, más de 1600 grados Celsius. Esa es la temperatura infernal que alcanza el horno de arco eléctrico en cuestión de minutos para fundir la carga. Lo que antes era un chasis de automóvil viejo, ahora compactado y triturado en balas de acero estándar, entra en un ciclo de transformación radical. Aquí la chatarra enfrenta un infierno de calor generado por electrodos de grafito masivos. Estos desatan corrientes de decenas de miles de amperios sobre el metal frío. Se ve cómo un arco deslumbrante, similar a un rayo artificial, golpea la masa sólida convirtiéndola en un flujo líquido rojo. Pero esto es solo el comienzo. ¿Por qué se añaden cal y fundentes a la mezcla fundida? A simple vista, el metal líquido ya parece listo para el uso industrial. Sin embargo, estos aditivos son cruciales para atraer las impurezas y formar una capa de escoria que flota en la superficie. Las lanzas de oxígeno entran en acción quemando los elementos no deseados con precisión quirúrgica. Se puede notar cómo los sensores y el análisis espectrográfico monitorean la composición de la aleación sin pausa. De una masa caótica de piezas viejas emerge un mar brillante de acero fundido puro. El material refinado no puede quedarse a enfriar dentro del horno por mucho tiempo y se canaliza inmediatamente por canales sellados. Un torrente resplandeciente fluye hacia los moldes enfriados por agua en la línea de colada continua. Más adelante se complica. A primera vista, la solidificación parece uniforme, pero en realidad se forma una cáscara endurecida mientras el núcleo permanece líquido. Los rodillos transportan el material, enfriándolo gradualmente a lo largo de la línea hasta crear palanquillas cuadradas o losas planas. Las sierras térmicas automatizadas cortan el acero en segmentos estándar de varias toneladas de peso. Cada palanquilla es numerada y registrada en lotes antes de ir al horno de recalentamiento. Al salir, el acero rojo brillante irrumpe en el tren de laminación en caliente. Se ve cómo docenas de rodillos masivos presionan, estiran y doblan el material continuamente. Con cada pasada, el bloque pesado y rugoso evoluciona hacia láminas uniformes o bobinas precisas. El proceso solo está cobrando fuerza. Cámaras de alta velocidad y sensores láser monitorean cada milisegundo del trayecto. Miden el espesor y la rectitud con exactitud para asegurar que cada tira cumpla con el estándar directamente en la línea. Porque el acero recién laminado no puede enviarse inmediatamente y debe enfriarse de manera controlada. Se puede observar cómo boquillas de alta presión envuelven la superficie en una niebla blanca para bajar la temperatura rápidamente sin causar grietas.
Potentes ventiladores soplan a lo largo de las bobinas para preservar la estructura interna. Una vez que la temperatura es segura, cada bobina se somete a una inspección rigurosa, donde sensores ultrasónicos buscan fracturas ocultas. Cámaras de alta resolución examinan cada detalle superficial y probadores mecánicos miden la resistencia a la tracción. Solo el metal aprobado es estampado y almacenado, listo para servir a cientos de industrias modernas. Cientos de toneladas de fuerza. Esa es la presión exacta que ejercen las prensas masivas sobre un automóvil viejo. ¿Por qué es tan crítico drenar el combustible antes de esta etapa? A primera vista, el desmantelamiento de cada pieza parece una tarea puramente mecánica y rutinaria, pero sin vaciar los fluidos por seguridad, el proceso podría volverse inestable antes de siquiera llegar a la trituración. El viaje de reciclaje desbloquea así un ciclo de vida completamente nuevo para el material. Se escucha el estruendo atronador del triturador reduciendo la estructura metálica a fragmentos manejables. Parece un proceso simple de fuerza bruta, pero en realidad prepara el material para una separación técnica crítica. Sensores avanzados monitorean el flujo de chatarra constantemente. Se puede notar cómo los imanes y las corrientes de Foucault clasifican los metales con precisión antes de enviarlos al horno. Más adelante se complica. El material se funde para renacer como acero nuevo, pasando luego por el laminado en caliente. Tras ser enfriado e inspeccionado, se convierte en un recurso limpio y duradero. Ahora está listo para servir en industrias vitales, desde la construcción hasta la maquinaria pesada y la fabricación de nuevos automóviles. En lugar de ser desechado, cada vehículo al final de su vida alimenta una industria multimillonaria que reduce drásticamente el consumo de energía. Esto alivia la presión sobre los recursos naturales, demostrando ser un pilar oculto de la economía moderna. El acero transformado espera su turno para formar parte de un nuevo edificio o puente.